Entonces, supongamos que tenemos un sistema. Y supongamos que es este sistema de orden 2, por ahora supongamos que es este sistema de orden 2, y tenemos entonces estas ecuaciones de estado. Planteamos nuestra ley de control y miramos cosas interesantes como por ejemplo la ecuación característica de lazo abierto. Entonces recuerden que esa es determinante de SI menos A. En este caso, si hacemos todas las operaciones, nos queda S cuadrado más 2S. Luego podríamos mirar qué ecuación deseamos de lazo cerrado. Entonces, aquí, digamos, por ahora, mientras hacemos el ejemplo, vamos a suponer que estos son los valores propios que queremos del lazo cerrado. Tienen que ser estables, tienen que cumplir, pues, no sé, algunos criterios de desempeño que nos hayamos planteado. Por ejemplo, en este caso, miren que es menos 2 más menos J2. Si lo dibujamos en el plano complejo, tendría 45 grados con respecto al eje real cada uno de los polos. Y sabemos que 45 grados es aproximadamente un zeta de 0.7. Y un zeta de 0.7 tiene aproximadamente un sobrepico del 5%. Bueno, entonces digamos que hay ciertas características que nosotros deseamos con los valores propios y corresponde al diseñador entonces escogerlos correctamente para que se cumplan las características. En este caso, miren que estoy analizando el transitorio. Bien. Vale, pues si escogemos estos valores propios, pues el polinomio que se crea con esos valores propios es s cuadrado más 4s más 8. Bien. Entonces, en lazo abierto tendríamos una planta que tiene esto, y cuando cerremos el lazo, esperamos que el lazo cerrado tenga este polinomio característico. Bien. Plantearíamos entonces la fórmula de Ackermann. Pues como este es de segundo orden, entonces para segundo orden quedaría 0, 1, b a la menos 1, el sistema debe ser controlable. Y planteamos entonces con esta ecuación deseada, nuestro arreglo con la matriz A sería A cuadrado más 4A más 8i, de acuerdo a esta ecuación. Si calculamos todos y metemos todos los valores numéricos allí, entonces nos da que K es 2 y 8. Bien. Vamos a MATLAB y lo miramos para que vayamos viendo cómo se resuelve en MATLAB. Entonces, bueno, tenemos aquí nuestro sistema. Vamos entonces a evaluar nuestras matrices. Está la matriz A, B y C. ¿Verdad? Y, por ejemplo, miren, calculemos la función de transferencia del sistema. Lo hago en simbólico. Recuerden que C, SI menos A la menos 1 por B. Miren que la matriz de identidad pues se escribe de esta manera, ¿no? Bien. Y entonces evaluemos cuál es la función de transferencia de este espacio de estado. Diagrama G, que es como generalmente notamos a este sistema, ¿no? La planta. Nos queda 1 sobre S factor de S más 2. Claro, nuestra ecuación característica era esta, ¿no? Entonces, claro, si hacemos el determinante de SI menos A, entonces obviamente tenemos esa ecuación característica, ¿no? Bien, entonces, claro. Y el numerador, que no lo teníamos porque solo teníamos la ecuación característica, pues es un 1. Bien. Digamos que de aquí no me interesan un poco más cosas. Podemos ver que los valores propios de la matriz serían S0 y S-2, serían los dos valores propios. También podemos usar el comando eigenvalues, EIC, de eigenvalues de la matriz A, y entonces nos van a salir esos valores propios, 0 y menos 2. Otra forma de hacerlo, ¿no? O simplemente resolviendo la ecuación característica. Bien. Fórmula de Ackermann. Pues tenemos las dos opciones, pero pues no. Una es hacer lo que escribimos, recuerden, la de esta diapositiva. 0, 1, inversa, o escribir a la menos 1, da igual. Del arreglo B a B, que es la matriz de controlabilidad, A cuadrado 4A y más 8i. Y pues tenemos el 2, 8. Bueno, pues MATLAB hace lo mismo por dentro, pues obviamente MATLAB tiene automatizado para cualquier orden poder hacer esto, y entonces se puede utilizar el comando Ackermann. Entonces el comando Ackermann simplemente es Acker, las matrices que necesitamos, que es la A y la B, recuerden que no hay más matrices involucradas en la ecuación de Ackermann, en la fórmula de Ackermann, y los valores propios que deseamos, ¿verdad?
escritos en un vector en este caso. Con eso logramos entonces, ¿de acuerdo? Lo mismo. Es decir, de ahora en adelante podemos usar el comando Acker, y es la misma fórmula de Ackermann, no hay nada más extraño por dentro. Bien. Tenemos entonces ya nuestro valor de las ganancias de realimentación. Revisemos entonces que nuestro lazo cerrado haya quedado bien. Entonces, con eso nos referimos a que nuestro lazo cerrado, pues siempre es el mismo, ¿no? Es la matriz A menos BK, la única que cambia, luego nos queda B y C. Y la entrada es R, no U. Entonces, A menos BK nos define nuestro lazo cerrado. Y esta matriz es la que queríamos que tuviera la forma del polinomio deseado. Entonces, eso es lo que queremos revisar. Entonces, o que tuviera los valores propios que queríamos. Entonces, podemos sacarle los valores propios a la matriz A menos B, yo lo puse en mayúscula, por K. Y nos deben dar, pues, los polos que queríamos, ¿no? Sí. Entonces, miren que empiezan a aparecer ciertos errores de precisión, ¿no? Este es demasiado pequeño, pero pueden aparecer algunos errores de precisión en estos cálculos. También obviamente podemos hacer determinante de SI menos A, pero la matriz del sistema se da cerrado es A menos B por K. Y entonces comprobamos que nos da el polinomio que queríamos, ¿no? Entonces, claro, es siempre que encontremos la K, les aconsejo que revisen que dio lo que se esperaba, ¿no? Incluso podemos calcular la función de lazo cerrado. Entonces, la función de lazo cerrado, pues va a ser C, SI menos A, pero A de lazo cerrado, a la menos 1, por B más D, ¿no? Pero no hay D. D es 0. Y entonces el lazo cerrado nos da este de acá. Bien. Veámoslo aquí en la diapositiva, tenemos lo mismo. Entonces, la función de transferencia de la planta es esta. La función de transferencia de lazo cerrado se usa la misma forma, pero pues la matriz del sistema es otra. Y obtenemos entonces nuestro lazo cerrado con los valores propios que queríamos. Definitivamente salió todo bien. Eso es lo que esperábamos. Bien. Noten entonces que logramos que el denominador fuera otro al hacer la realimentación de estados. Claro, logramos el denominador que queríamos, la función característica que queríamos. S cuadrada más 4S más 8. Pero noten que el numerador no cambia. Eso va a pasar siempre. ¿De acuerdo? Es decir, la alimentación de estados hace ese pole placement, y el denominador entonces como consecuencia del pole placement es diferente, pero el numerador, todo lo que hay en el numerador, incluso si hay ceros, todo lo que hay en el numerador va a ser igual. Bien, o sea, no cambia el numerador, solo cambia el denominador, si queremos verlo desde la función de transferencia. Bien. Esto va a hacer entonces que nuestro pole placement, así como cuando vimos realimentación unitaria pole placement, tiene ciertas partes que aún no se arreglen, ya que el numerador no lo puedo manipular, entonces no tengo todo el control sobre geo. O sea, solo puedo controlar los polos del sistema, solo puedo manipular los polos del sistema, no el numerador. Entonces, la respuesta va a depender de qué numerador había en la planta. Bien, miremos qué consecuencias nos lleva a eso, así que hagamos una simulación. Formas de simulación, pues básicamente tienen dos opciones. Hacerlo por comandos, aquí con el comando lsim. Incluso recuerden, si no saben usar el comando, pues pueden escribir aquí help lsim y ahí les aparece entonces todas las opciones para usarlos, ¿no? Entonces, bien, se podría usar el comando lsim para encontrar los estados, todo eso, pero pues vamos a usarlo en Simulink, que me parece que es bastante versátil y permite bastante flexibilidad ya que uno puede poner visualizadores en distintas formas de la señal y todo esto. Bien, entonces aquí tengo mi sistema en espacio de estado. ¿Qué está dibujado ahí? Bueno, pues exactamente lo mismo que teníamos conceptualmente hablando. ¿De acuerdo? Entonces tenemos exactamente este dibujo. Claro, en lugar de este integrador, lo único diferente
pues tengo 1 sobre S, que es la forma en que Simulink lo asume. De resto está todo igual. Para las matrices, entonces utilizo ganancias. Y aquí hay un detalle, entonces, que tienen que tener cuidado. Entonces, generalmente cuando uno pone ganancias en Simulink, tiene, digamos, las ganancias tienen opciones para hacer esas multiplicaciones. Por defecto, generalmente cuando recién la ponen allí, aparece este, element wise, es decir, es elemento por elemento, ya que a veces uno multiplica cosas que son 1 por 1, algo por 1 y la ganancia es 1 por 1, entonces esa está la más simple, o bueno, la correcta. Como lo hacemos realmente multiplicaciones matriciales, entonces hay 3 opciones más. Debemos escoger la segunda, porque nuestras multiplicaciones siempre son primero la matriz, que es la ganancia, por luego la señal. Entonces, siempre debemos escoger la segunda opción. Entonces, en todas estas ganancias que ven aquí está escogida la segunda opción. Para que, si no lo hacen, pues MATLAB les va a decir que las dimensiones de los elementos no concuerdan. Entonces, esas multiplicaciones no concuerdan. Bien. Bueno, el sumador no hay que hacerle nada, él sabe qué hacer cuando vienen varias señales, simplemente las suma 1 a 1. El integrador también, él sabe qué hacer cuando llegan muchas señales, integra cada una de ellas. Entonces, no hay nada que hacer, solo en las ganancias. Bien. Entonces, bueno, aquí tenemos, como ya está calculada la matriz A, entonces aquí está la matriz A que se recoge desde el workspace. B, C, la matriz K también se recoge de lo que nos dio. Bien, que recuerden que es 2 y 8, si no estoy mal. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el vector K. Entonces, bien, aquí está todo puesto. Vamos a ver entonces que la primera simulación que haremos será, por ejemplo, sin entrada. Miren, valor inicial 0, valor final 0, o sea, no hay entrada. Entonces vamos a hacerlo sin entrada. A ese sistema sin entrada le llaman el regulador. Y vamos a ver cómo evoluciona el sistema. Un sistema estable, recuerden que hicimos un sistema estable, sin entrada, o lo mismo, entrada 0, sin entrada. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio de un sistema de esos? El origen. Entonces, ¿qué esperamos? Pues como no hay entrada, que todo esto parta de algún valor de condiciones iniciales, por ejemplo, y se vaya al origen. ¿Qué significa el origen? Pues que los dos estados van a irse a 0. Bueno, obviamente, si todos los estados se van a 0, multiplicados por C por X más bien, nos da una Y0. Sí, o sea, todo se va a ir al origen. Pero mirémoslo, entonces, partamos de algunas condiciones iniciales. Para darle condiciones iniciales a este sistema, debemos entrar al integrador. Entonces, metemos aquí, doble clic, y le damos las condiciones iniciales por medio de un vector. Claro, este sistema es de orden 2. Entonces le ponemos 2 condiciones iniciales en ese vector. Ya saben, de orden n, pues extrapolan ese número de elementos. Entonces supongamos que el x1 va a partir de 10, pues aquí está, y x2 va a partir de menos 5, por poner algún valor. Y entonces tenemos las condiciones iniciales del sistema. Simulamos. Bien, y miramos, aquí está un scope que tenemos, un visualizador para las variables de estado. Y nos aparece entonces la respuesta. Bueno, simulé mucho tiempo, pero no importa. Bien, entonces aquí tenemos la respuesta. Sí la vemos un poco cuadrada, ¿sí la notan? Un poco, ha tomado muy poquitos puntos la solución. Recuerden que lo que hace Simulink es tomar un paso cada cuánto toma puntos, y eso es dinámico, pero pues este tomó muy pocos puntos, entonces lo podemos arreglar en la configuración entonces de aquí del sistema para decirle que nos tome más puntos. Entonces vamos a limitarle lo que se llama el maximum step size. Está automático, simplemente le decimos, por ejemplo, tome puntos cada 0.01 segundos, segundos no en segundos del computador, sino en segundos de la simulación, ¿no? Entonces, con eso estamos limitando el tiempo máximo de ese paso que usa Simulink para simular. Entonces va a tomar mucho más puntos.
¿Problemas con esto? No, pues si ponen algo muy, muy pequeño, la simulación va a tardar mucho más porque toma muchos más puntos. Sin embargo, esta simulación es muy pequeña y entonces no va a causar mayor incidencia. Otra cosa que quiero arreglar es que generalmente en estas versiones anteriores de MATLAB, el scope traía muy poquitos puntos. Bueno, si pongo demasiados puntos para calcular, entonces esto queda corto. Tiene 5000 puntos para mostrar. Le voy a decir que no haga eso, que muestre todos los que aparezcan. Eso lo hacen por eficiencia. Pongámoslo aquí también, que ahorita vamos a ver la acción de control. Bien, entonces esto lo hago aquí con ustedes para que sepan manipular un poquito más Simulink. Bien, entonces ya evaluamos y esperamos ver entonces las líneas mucho más curvas. Entonces ya obviamente lo ven bastante más curvo. Claro, tomó 100 puntos por cada un segundo de simulación, ¿no? Entonces aquí hay 100 puntos. Entonces esto es mucho más curvo. Bueno, y ahora sí vayamos al concepto. Entonces, X1 partió de 10 y se fue al origen. Se fue al 0, perdón. X2 partió de -5 y se fue al 0. Es decir, que el espacio de estado se fue al origen. Exacto, era lo que decíamos, ¿no? Bien. Y miremos la acción de control, por ejemplo, que es R menos K por X. Entonces tenemos esta de aquí. Bien. Muy bien. Perfecto. Bien, entonces, cuando ahora cambiamos y pongamos una entrada, digamos que hagamos un paso unitario, pero no lo confundamos con las condiciones iniciales, entonces pongámoslo, por ejemplo, incluso alcanza a simularse un poquito, puede ser en 10. Entonces pongamos aquí en 10, valor final de 1. Reviso que haya quedado. Entonces va a haber un paso unitario en t igual a 10. Miramos entonces que sí, entonces miramos qué ocurre, ¿no? Entonces, primero las condiciones iniciales, llega el origen y luego pusimos el paso. Y entonces vemos que el punto de equilibrio ha cambiado, ¿no? Entonces el punto de equilibrio ya no es el origen, sino x1 sí se va a 0, pero x2 no, x2 se va a otro valor. Que parece aquí 0.125, parece que es la mitad entre estos dos. Ahorita vamos a comprobar que sí lo es. Bien, y tenemos entonces un transitorio que se debe a los polos que escogimos. Tiene sobrepico, tiene un tiempo de elevación, un tiempo de asentamiento, ¿cierto? Claro, eso generalmente solemos observarlo no directamente en los estados, que sí se puede, sino por ejemplo en la salida. Entonces aquí vemos que la salida tiene ese comportamiento. Aquí solo fue que me faltó poner que extendiera el tiempo límite para que vieran que inicialmente se fue a 0. Después de las condiciones iniciales se fue a 0 y luego entró el paso. Entonces ahí lo tenemos. Bien, entonces aquí es donde uno generalmente examina el sobrepico, el tiempo de asentamiento. Seguramente esta Y es una de las variables de estado, creo que es X2. Bien, valor final. Pues el valor final se ingresó un paso unitario y el valor final no es un 1. Realmente es 0.125. Es decir, hay error de estado estacionario. Claro, recuerden, tenemos esta función de transferencia de lazo cerrado. ¿Verdad? Ganancia de C, 1/8, es decir, 0.125. Claro, había error de posición. No lo puedo manipular como yo quiera, o sea, a mi antojo, ya que el numerador no lo puedo manipular. Bueno, ustedes pueden decir, pues pongamos los dos polos en -1. Claro, si ponemos los dos polos del lazo cerrado en -1, este número va a ser un 1, entonces tengo el error de posición ya corregido. Pero ¿y qué pasa si no cumplo los otros requerimientos de tiempo de asentamiento? Si eso es muy lento. ¿De acuerdo? Entonces, por eso digo que no puedo manipularlo totalmente como yo quisiera. Entonces, la escogencia de los polos me modifica el error de estado estacionario. Sí. Afortunadamente sabemos cómo, ¿no?
Entonces dijimos que la ganancia de C de ese sistema de lazo cerrado es 1/8. Bueno, hay algo que suele hacerse. Suena muy simple, muy simplista tal vez, pero es algo que suele hacerse y es que, bueno, pues si yo multiplico, la ganancia de C es 1/8, si multiplico por el inverso de la ganancia de C, es decir, por 8, pues esto ya queda arreglado. Sí, pues se puede hacer. Y por eso se puede poner aquí a la entrada una ganancia, una premultiplicación de la referencia. Entonces la cambiamos por 8, es decir, el inverso de la ganancia de C del lazo cerrado. Y pues obviamente ahora el estado estacionario pues ya coincide y tenemos error de posición 0. Claro, el problema es que no es robusto, ¿de acuerdo? Es decir, si algo en la planta cambia, tal vez esto no se descuadre un poco. ¿Cómo así? Sí, por ejemplo, miremos la C. C en nuestro sistema es 0,1. Supongamos que esto no es un 1, sino es, no sé, 0,9. Entonces multipliquemos esta C por 0,9. Y veamos. Claro, ya no vale 1. Como la C era un 1 ahí, justo 0,1, entonces esto vale 0,9 ahora. Y entonces nos tocaría, ¿qué significaría eso? Que cuando vayamos al laboratorio tenemos un candidato que es este 8, pero entonces nos va a tocar moverlo un poco y ajustarlo allá, ya en el experimento. Porque seguramente, porque sabemos que el modelo de la planta no es exacto el que tenemos. Bien. Bueno, ese es el problema con ese tipo de premultiplicaciones. Claro, entonces dirían, pero entonces una solución podría ser esto del integrador. Sí, correcto. Una solución es ingresar un integrador, incluir un integrador en la suave de control. Bueno, pero eso va más adelante. Todavía no vamos a poner eso. Primero estamos solucionando simplemente conceptualmente cómo se hace la realimentación de estados. Por ahora lo que podemos hacer es arreglar el error premultiplicando. Y pues obviamente en la simulación va a salir perfecto, pero sabemos que no esperamos eso. Además, recuerden que aquí estamos despreciando cualquier no linealidad que hay en el sistema. Tenemos solo sistemas lineales. Cuando uno hace una realimentación, es cierto que el sistema se convierte en algo un poquito más lineal. Si tenía no linealidades, intenta a disminuirlas. Y el sistema parece lineal, pero no las desaparece del todo. Entonces, meter un paso de 1, de pronto es lo mismo que meter un paso de amplitud 2. Es decir, puede que hayamos corregido el error para pasos de amplitud 1, pero tal vez no esté para otras amplitudes, dependiendo si la no linealidad tiene que ver con amplitud. Y si el lazo cerrado no las eliminó, las no linealidades. Bueno, ese tipo de detalles. Bien, entonces también podemos ver que, por ejemplo, hagámoslo aquí en el transitorio que está aquí en el inicio. Miren que más o menos ya aquí en 3, incluso 2.5 ya casi que llegó al estado estacionario, 3, 3.5, toda esta parte ya está de estado estacionario, ¿no? Que si queremos el sistema más rápido, bueno, pues podemos poner los polos en un lugar más lejano, recuerden, cumplimos con esto. Entonces podemos volver a calcularla acá y entonces podemos darle, por ejemplo, no sé, 6 más 6J. Recuerden que la parte real afecta el tiempo de asentamiento, ¿no? La rapidez, que entre más lejos ponga los polos, entonces más rápido el sistema. Pero también entre más lejos ponga los polos, más grandes van a ser las ganancias. ¿De acuerdo? Los polos del lazo abierto estaban en un lugar. Si yo los muevo muchísimo hacia otro lugar, entonces las ganancias crecen también bastante. Habría que ver entonces que uno no satura el sistema, ¿no? Entonces no puedo poner todo lo más rápido que yo quiera porque puedo, como la ley de control es R menos K por X, pues depende de K. Entonces no quiero que eso sea demasiado grande. Bueno, entonces miremos aquí ahora qué pasó. Entonces, miren, antes habíamos dicho que como en 2.5, como este sector ya había llegado a estado estacionario, claro, ahora miren que ahora mucho más, con mayor anterioridad ya llega al estacionario. Un poquito después de 1 ya llegó al estacionario. O sea, sí lo hicimos más rápido.
Miren que tiene menos oscilaciones, claro. La parte real ahora es más grande que la parte imaginaria, mucho más grande, y entonces seguramente el zeta es mucho más grande también, y el sobrepico más pequeño. Entonces se me disminuyeron las oscilaciones. Seguramente la acción de control entonces ahora es mucho más grande. Miren, ahora sube hasta 100. Antes no creo que subía hasta 10, ahora sube hasta 100. Bien, entonces aumentó la acción de control, claro. Y pues vemos que el sistema reacciona más rápido. Ah, pero ¿y qué pasó con nuestra ganancia de C? Claro, es que fue diferente. Miren que ya no tenemos ese 8 que habíamos puesto, ya no está funcionando. Hay error de estado estacionario. Claro, es que tenemos otra función de transferencia. La calculamos otra vez. Claro, entonces ahora teníamos un 40avo. Claro, yo lo había multiplicado por 8. Entonces teníamos 8 40avos, ¿no? Bien, 0.2. No, es que ahora tocaba multiplicar era por 40. Entonces, claro, cambié la ganancia y entonces me cambió el sistema de lazo cerrado. Solo el numerador, perdón, cambié solo el denominador, entonces el numerador no cambió. Entonces este ya no era un 8, sino necesitábamos 40. Ah, bueno, ahora sí. Entonces tenemos nuestro sistema. Le disminuí el cita, lo hice más rápido y tiene otra respuesta. Bien, así sucesivamente puedo ir manipulando los valores propios, los polos del sistema, hasta que me dé algo que yo más o menos desee, ¿no? Bueno.